Entonces, les había explicado que las celdas de Excel son como cajitas, ¿vale? En cada cajita vamos a colocar un número. En estas cajitas podemos intercambiar o podemos cambiar los valores de, y a eso les llamábamos variantes. ¿Por qué? Porque podían variar, podían ser cambiantes. Aquellos valores que no pueden cambiar son aquellos que ya tienen un valor específico. Por ejemplo, pi. Pi es una constante porque su valor jamás va a cambiar. Y todo número o todo este, valor numérico que interactúe con pi va a multiplicarse por 3.14, dividirse por 3.14, o se va a elevar a la potencia 3.14. Bien, podríamos representar las variables como x, como y como z. Son las más comunes. Y estas les llamamos ecuaciones de primer grado. Y ese va a ser nuestro título. Vamos a recordar también que para poder hacer un título en Excel debemos de seleccionar varias celdas. Estas celdas las vamos a combinar para poder hacer un título en la parte superior. Así. Vamos a seleccionar las celdas que queramos combinar. En la parte superior, en la barra de herramientas, en el fichero alineación, se encuentra este icono que se llama combinar y centrar. Le vamos a dar clic y nos va a convertir una celda completa. De nuevo, en la parte, bueno, primero vamos a seleccionar nuestras celdas, las celdas que ustedes quieran. Las vamos a sombrear con Shift, las teclas de navegación o solamente con el mouse. Una vez que tengo seleccionadas las teclas que yo quiero combinar, voy a visualizar en la parte superior, en la barra de herramientas, en la opción inicio y en el fichero alineación, un icono, que se llama combinar y centrar. En cuanto yo le dé clic, lo que va a hacer es hacerme o unificarme las celdas en una sola. Y entonces ahí es donde vamos a poner nuestro texto. Se llama ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Las ecuaciones de primer grado son aquellas que solamente combinamos números con letras. En este caso le llamamos alfanuméricos. Podemos multiplicar 2 por x. Podemos multiplicar o dividir 34 entre z, y a eso les llamamos ecuaciones de primer grado. Por ejemplo, ¿cómo resolver una ecuación de primer grado? Primero necesitamos tres valores, necesitamos dos números y una letra, una incógnita, una variable. Vamos a suponer que tengamos 2x por 9 igual a 36. Ok. Para poder resolver esta fórmula, lo que tenemos que hacer es despejar la x. ¿Cómo despejamos la x? Recuerden que tenemos las reglas de las operaciones, ¿okay? La importancia o la jerarquía de. Cuando yo tengo una suma, en el caso contrario, o su operación contraria sería la resta. Entonces decimos que de la suma, su operación contraria es la resta. ¿Ok? Sigamos. Aquí vamos a ponerle suma. Y aquí le vamos a poner resta. La operación contraria de una multiplicación es la división. La operación contraria de una raíz cuadrada es una potencia.
Y por último, que es un poquito más complicado, pero también deben de reconocerlo, es de la integral ¿ok? Una ecuación integral es una ecuación diferencial. Entonces, cuando yo tengo dos números que se están sumando y entre ellos tengo una variable, para saber cuál es su valor, tengo que ocupar la operación contraria. Y es la resta. ¿Ok? Si yo tengo una resta, la operación contraria que tengo que hacer es la suma. Y así consecutivamente con las demás operaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar esto y solamente vamos a ocupar la multiplicación. Y la división. Para yo poder reconocer cuál es el valor de x, tengo que hacer la operación contraria que está haciendo esto. Aunque nosotros no veamos ningún signo entre el 2 y la x, en automático cuando un número está al lado de una variable, este se va a multiplicar. ¿Sí? Entonces sería 2 por x. Lo que voy a hacer es despejar la x y pasarla para acá. X es igual a 9 entre 36. ¿Sí? Por 2. Las ecuaciones de primer grado tienen como finalidad reconocer lo que no sabemos o tratar de encontrar lo que no sabemos. En este caso, las X, las Y y las Z ocupando las operaciones básicas. ¿Por qué es importante conocer todas estas operaciones? Porque dentro del ámbito laboral, dentro de las competencias que tenemos como estudiantes, debemos de saber ocupar estas matemáticas en el ambiente laboral. Dentro de este tema de ecuaciones de primer grado, vamos a añadir una media, o como le llamamos, reparto proporcional. Esto me va a servir para poder hacer una contabilidad. Supongamos que estamos en un negocio en donde tenemos varios valores, tenemos ingresos quincenales. Vamos a numerar los 7 días de la semana. ¿Ok? Y repetimos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, y así vamos a repetir la semana. Recuerden que la ventaja de Excel es que podemos tener el autocomplemento. Así, ¿vale? Y esto mismo se repite. Lunes, martes, ok, ahí está. La quincena. Supongamos que estos días
Son mis días de venta. A este título vamos a añadirle el nombre de algún negocio. Un nombre fácil o un nombre común. Un puesto de hot dogs. Supongamos que el día lunes en este puesto de hot dogs vendimos al día 20 hot dogs. El día martes vendimos 25, el miércoles vendimos 22, el día jueves vendimos 23, viernes, sábado y domingo vamos a aumentar el número. Y hacemos un promedio. Okay. Ahora, lo que necesitamos hacer es darle un valor a cada hot dog para poder obtener el precio total en ese punto. Y ese es donde va a entrar nuestra variable. La X es la que va a variar, ¿sí? X va a ser igual a, supongamos que cada hot dog lo vendemos en 7 pesos. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar dos celdas. Vamos a tomar la celda C3, que es el número de hot dogs que vendimos el día lunes, por el precio, que sería 20 por 7. Y lo vamos a hacer con la fórmula general. Recuerden, es igual, paréntesis, la celda C3 por la celda B19. Ok. El día lunes vendimos 140 pesos. Y vamos a hacer lo mismo con las demás celdas. Igual, paréntesis, ahora la celda C4 por, dijimos que era la celda B19. Regresamos a la opción del autocomplemento y vamos a seleccionar mis dos valores que tengo aquí y los vamos a copiar en las siguientes celdas. Hay un error muy común que es cuando yo pongo una fórmula, esta va a tratar de copiar el principio de la primera parte. Por ejemplo, en C5, o desde la primera fórmula, el único valor que cambia es el de C. Cambia C4, C3, C5, C6, C7. Y el único que se queda fijo es B17. B19. ¿Cómo hago para fijar esta celda? Sobre la marca de la celda B, vamos a poner B19. Sobre esa marca voy a poner aquí. Vamos a ponerle un signo de pesos aquí y un signo de pesos acá. Aquí. No me lo quiero reconocer. Un momentito. Vamos a tratar de que este número quede en B19. Ok, ya ahora sí. Me va a fijar la celda B, la columna B y la celda 21, ¿ok? La fila 21.
Esta va a permitir que esta nunca cambie, que la única que cambie, o la única que sea variable, sea C6. Entonces vamos a borrar, vamos a aplicar la fórmula, y decimos lo siguiente. Igual, paréntesis, C6 por la celda B19. Pero recuerden que esta la vamos a fijar. La fijamos con F4. ¿Sí? Podemos fijar solamente la fila, podemos fijar únicamente la columna o podemos fijar la celda completa. Así. B19. Con F4 la fijamos, ponemos en paréntesis y cerramos. Ahora sí, si yo copio esto hacia abajo, ya no me salen los ceros. Y si se dan cuenta, en la barra de fórmulas, que es la que tenemos aquí, el único que va a variar va a ser la celda C y la celda B19 se va a quedar estática. ¿Ok? Esto va a evitar que la celda B se recorra hacia abajo. Bien, ahora, ya tengo el valor total de los días que hice la venta. Necesitamos ahora hacer la sumatoria. En esta celda, debajo de todos los precios, vamos a poner igual, suma. Esta ya no es una fórmula general, ya es fórmula de suma. Vamos a seleccionar los valores o los rangos y vamos a poner la celda D2, la celda D3, que es donde comienza todo. Vamos a poner dos puntos que habíamos dicho que significa hasta, y vamos a poner la celda del último dígito, que es D18. Y lo leemos igual, suma, paréntesis, desde D3 hasta D17, y sobre esa misma damos Enter. Y me va a sumar la columna completa, sin tener que estar poniendo todos los valores. Okay. Igual podemos hacer lo mismo de este lado. Igual, suma desde C3, dos puntos que significa hasta C18, no, C17. En automático se colorea toda la columna y me hace la sumatoria. Y aquí vamos a juntar estas dos y le vamos a poner total. Listo. Ya tengo mi venta de mis 15 días, mi número de hot dogs vendidos y la ganancia. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es sacar la media, o sacar el promedio, sacar el punto de rentabilidad. ¿Cuál es el punto de rentabilidad? Cuando yo tengo un negocio, le invierto cierta cantidad de dinero. Cuando invierto cierta cantidad de dinero, tengo que fijar un rango de precios para poder saber en cuánto voy a vender cada producto. Cuando yo llego a esa ganancia que yo invertí, eso va a ser mi punto de rentabilidad. El punto de rentabilidad es donde voy a poder ya recuperar lo invertido y todo lo que parta, empezando desde ahí, van a ser ganancias. Por ejemplo, si yo invierto en mi negocio 2,000 pesos, tengo que fijar un monto que menos del 50% de venta llegue a esos 2,000 pesos para poder tener ganancias, o el 50 o el 60. Entonces, lo que voy a hacer es la siguiente fórmula, la fórmula del punto de rentabilidad o promedio. Fórmula de promedio. La fórmula de promedio es el número de días o el número de valores. En este caso tenemos 15. El total de la venta
Y estos dos los vamos a dividir. Por ejemplo, tenemos que el total de la venta en este caso fueron 2.919. Esto lo vamos a dividir entre 15. En promedio, yo tengo que ganar, para poder alcanzar mi punto de rentabilidad diario, yo tengo que vender 194 pesos diarios, mínimos, para poder alcanzar mi punto de rentabilidad. Si yo vendo menos de 194 pesos al día, quiere decir que estoy perdiendo. Todo lo que yo gane diario, que sea más de 194.6, es ganancia. Vamos a hacer el análisis. El día lunes, martes, miércoles y el jueves tuve pérdidas. ¿Por qué? Porque tuve ganancias menores a 194. Los días viernes, sábado y domingo tuve ganancias porque estuve por encima de mi punto de rentabilidad. ¿Ok? Pero si se dan cuenta no es demasiado, no es tanto la ganancia. A lo mucho, el día viernes gané 16 pesos. Aquí gané 51 pesos. Y aquí gané 58 pesos. ¿Ok? Entonces no es mucho el rango de ganancias. ¿Qué quiere decir? Que puedo o que tengo que cambiar algo en mi plan de ventas. Y yo les recomiendo que cambien el precio del producto. Podemos subir el precio por unidad, en vez de ser 7 pesos, lo podemos dejar en 8 pesos. Ventaja de utilizar las cajitas de Excel es que en cuanto nosotros cambiamos un valor, en el momento cambian todos. ¿Okay? Entonces aquí mi rango de precios va a incrementar y por ende mis ganancias van a incrementar. ¿Okay? De esta manera, así yo le ponga 20 pesos cada uno, la contabilidad va a ser la misma. En el caso de hacer, o la finalidad de hacer esta tabla, es que ustedes lleven un control de ganancias y de gastos. La aplicación de las ecuaciones de primer grado, donde tenemos incógnitas, es esta. Que la incógnita nos va a dar apertura a que podamos cambiar los valores y podamos modificar los resultados de manera aleatoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que nunca va a cambiar? ¿Cuál va a ser mi constante en esta fórmula? Los 15 días. Habíamos dicho que esta fórmula era igual a los días entre las ganancias diarias, pero hay una que siempre se va a quedar igual, que es el 15. Todo lo que yo gane siempre se va a dividir entre 15, dependiendo también de en cuántos días tenga yo mis ganancias o quiera hacer la contabilidad. Si yo la quiero hacer semanal, entonces solamente se va a dividir entre 7. En la primera fórmula, una constante es B19, ¿sí? B19 se va a quedar estática y habíamos dicho que B19 es mi precio por unidad. Mi precio por unidad en la fórmula principal, donde multipliqué el número de unidades vendidas por el precio por unidad. ¿Sí? Necesito que anoten esta fórmula porque la vamos a ocupar en el examen y necesito que hagan una tabla parecida a esta, en donde tengamos un rango de días, un rango de momentos, tengamos ventas por unidad, que a X le asignemos un valor que sería el precio por unidad y
el total es la ganancia. ¿Sí? Ahora, esto en una fórmula de primer grado lo podríamos sacar de la siguiente forma. Supongamos que el número de días es igual a 15 y esa va a ser una constante. Mi fórmula nunca va a cambiar. Eso lo voy a dividir entre x. ¿X qué sería? Mi variable. Mi variable es esta. El número de unidades que vendí en esos 15 días. No siempre va a ser la misma, porque como ya vimos, yo puedo cambiar este número de aquí. El lunes puedo vender 23, el martes 45, el miércoles 56, y esas pueden variar. ¿Qué es lo que no cambia? El lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado. Eso jamás va a cambiar, porque no podemos agregar más días. Entonces, en una fórmula de primer grado o utilizando esta tabla de proporciones, decimos que 15 es nuestra constante y x es nuestra variable. Bien, a esta tabla necesito que le agreguen un diseño. El diseño que ustedes quieran, que le pongan colorcitos, que le pongan las divisiones en las celdas y la agreguen a Classroom. Les voy a agregar o les voy a poner un formulario en Classroom para que lo puedan subir, ¿ok? Puedan subir el archivo, lo pueden adjuntar y me lo puedan enviar a partir de mañana antes de las 6, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a revisar? El diseño de la tabla, voy a revisar la fórmula, que es estas dos. Esta, la de la multiplicación de número de unidades vendidas en el día por el precio por unidad. Y la del total. Esta y esta. Son tres fórmulas que se van a revisar. Esta y esta. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Ok. Bien, entonces otra vez, que no se escuchó. Que tengo una duda. Ajá. ¿Cuál es la fórmula para sacar el ganancias? Bueno, lo de la columna E. Lo de la columna E, esta. Ajá, esta. Ok, es de 18, que es el total de ganancias. Una vez que ya hayamos sumado la ganancia de todos los días, lo vamos a dividir entre el número de días. Entonces es el total de unidades vendidas entre el número de días. Y les había dicho que el 15 es el que no va a cambiar. El 15 siempre se va a quedar. Y el que va a variar va a ser este, porque en el momento en el que yo cambie este valor, por ejemplo, por 30, este cambia, pero el 15 sigue igual, porque son 15 días. Entonces puedo cambiar estos y este va a variar, pero este nunca. Entonces el 15 va a ser constante y este va a ser variable. Entonces decíamos que era el total de ventas diarias entre el número de días. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vayan haciendo su tabla y hoy por la tarde noche les mando el formulario en el Classroom y se los mando al WhatsApp, al grupo, ¿vale? Si ya no hay otra duda, les agradezco mucho, chicos, cuídense mucho y nos vemos mañana. De todas maneras, la clase recuerden que se graba y la subo a YouTube para que la puedan checar en cualquier momento que tengan dudas. De todas maneras, estoy pendiente en el WhatsApp, cualquier cosa, ¿vale? Cuídense mucho.